Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo las lecturas que hice durante el mes de abril y la verdad es que estoy bastante contenta porque me he leído un total de 6 libros y también una novela gráfica y en general han sido todas muy buenas lecturas. Es verdad que ha habido algún libro que me ha flojeado bastante, pero he tenido 2 lecturas de 5 estrellas que creo que compensan esas otras lecturas un poco más flojas y de todo ello es de lo que os vengo a hablar hoy. Empiezo con la novela gráfica que se titula Perséfone y es de Loic Locatelli-Kourunski. Pronunciación horrorosa, pero estaréis viendo cómo se escribe el nombre en la ficha técnica, así que no pasa nada. Esta novela gráfica la descubrí por casualidad en eBiblio y cuando vi que se titulaba Perséfone y cuando vi que era un retelling o una reinterpretación del mito de Perséfone, dije allá que voy y al final fue un acierto total y absoluto porque me encantó. Perséfone es una niña normal y corriente que vive el día a día yendo a la escuela, quedando con sus mejores amigas y en fin teniendo una vida de lo más normal y anodina, y ese es precisamente el problema, que Demeter, su madre, es una de las magas más famosas y más poderosas y por lo tanto la gente se espera que Perséfone, al ser su hija, sea igual de buena o que tenga el mismo don para la magia, pero lo cierto es que no es así, que de hecho Perséfone no ha heredado ningún tipo de poder mágico ni la habilidad de su madre. Esto es algo que parece que a Perséfone de por sí no le preocupa demasiado, pero lo cierto es que sí que le afecta un poco porque la gente de su alrededor espera de ella grandes cosas al igual que de su madre. Además de todo esto, Perséfone está siendo acosada por unas pesadillas bastante recurrentes, así que a raíz de esto y otras circunstancias decidirá ahondar en su nacimiento porque hay ciertas cosas que no terminan de cuadrarle y a partir de ahí descubrirá ciertas cosas no solo acerca de su madre, sino también de sí misma. Es una novela gráfica que me gustó mucho porque a pesar de que de nuevo se nos presenta el mito de Perséfone, la autora lo aborda desde una perspectiva bastante diferente porque tenemos una novela gráfica que es una novela de fantasía al uso, donde tenemos los típicos tropos de la fantasía que nos encontramos en otro tipo de novelas y de hecho realmente si los personajes no tuvieran estos nombres o si la autora no hiciera guiños constantes y referencias a este mito, podría tratarse de una novela de fantasía cualquiera y no nos daríamos cuenta de que es algo mitológico. Y eso también me ha gustado muchísimo porque la autora es como que se basa en el mito y tiene ciertos guiños al mismo, pero no llega a ser el mito 100%, sino que lo hace completamente suyo y lo convierte pues eso en una novela de fantasía con magos, con criaturas mágicas, con lucha entre el bien y el mal a los que estamos acostumbrados. Me ha gustado mucho por esta originalidad, me ha gustado mucho por las ilustraciones, me parece que tiene un arte precioso y también me ha gustado mucho porque es la primera vez, al menos que yo haya leído, donde tenemos una historia en la que, valga la redundancia, se centra en la historia de Perséfone y Demeter, porque normalmente cuando hablamos de Perséfone siempre nos referimos a su relación con Hades y nunca o casi nunca se ahonda realmente la relación que tuvo Perséfone con su madre, con Demeter, y esto es algo que sí se abarca en esta novela. De hecho, la presencia de Hades es prácticamente mínima, apenas se le menciona y sale, creo recordar que ya tirando al final, con lo cual es un libro que se centra sobre todo en las relaciones madre e hija. Es una novela que si os gusta el mito de Perséfone y si queréis ver ese mito desde otra perspectiva que no sea siempre la misma y donde Demeter tenga mucha más importancia y se centre sobre todo en la relación entre Perséfone y Demeter, os va a encantar. Además, como ya he comentado, se lee súper rápido, es un tomo único, el arte es precioso, lo tenéis gratuito en el biblio y yo no puedo más que recomendarlo. Después me leí otro retelling que es La bruja del mar de Sarah Henning, que es una primera parte de una trilogía. Yo no lo sabía cuando me leí este libro y además la segunda parte no está traducida al español y teniendo en cuenta que este libro fue publicado ya hace bastante tiempo, dudo bastante que lo vayan a traducir, pero aún así no os preocupéis porque si tenéis interés en esta novela realmente se puede leer de manera autoconclusiva. Este es además uno de esos libros que os comenté en mi vídeo de pendientes en el Kindle, que os dejaré por aquí por la i. Es uno de esos libros que yo dije que llevaba bastante tiempo en mi Kindle, de hecho creo que la novela es del 2018, así que más o menos llevará por esa época. Aquí tenemos un retelling de La Sirenita, pero más bien del cuento clásico y no de esa versión más edulcorada de Disney. Nuestra protagonista es Ivy, que es la mejor amiga del príncipe del país en el que vive y que arrastra sobre sus hombros dos ausencias, la primera la de su madre que murió cuando era muy pequeña y a la que apenas recuerda, y la segunda la de su mejor amiga Anna, que murió en un desafortunado accidente del cual la protagonista se culpa.
Un día Ivy estará paseando por la costa y se encontrará con una chica perdida que es idéntica a su mejor amiga fallecida, hasta el punto en el que la protagonista cree que realmente ha resucitado y ha surgido de las aguas, hasta que hablando con ella descubra que es una sirena y que ha salido a la superficie porque quiere conocer al príncipe, ya que el barco en el que el príncipe celebraba su cumpleaños sufrió una tormenta, el príncipe cayó por la borda y esta chica le rescató del mar. Como a la protagonista esta chica le recuerda tanto a su mejor amiga Anna, decide ayudarla a que pueda tener un encuentro con el príncipe, pero cuanto más conozca a esta chica, más convencida está de que se trata de su mejor amiga que ha conseguido regresar del mar. Como digo, esta novela es un retelling de La Sirenita y me gusta mucho la perspectiva que ha tomado la autora para trasladarlo a su novela, porque en este caso cuando empiezas el libro tú sabes que es un libro que va de sirenas y tú estás convencido de que la sirena es la protagonista, hasta que te das cuenta de que no, de que la protagonista no es la sirena, sino la chica esta que surge del mar convertida en humana. El caso es que cuando conozca a este clon de su mejor amiga, este clon de Anna, empezará a sospechar que hay ciertas cosas turbias detrás de su historia, que hay ciertas cosas que no se sostienen, pero aún así enseguida congeniará con ella, enseguida ambas serán muy buenas amigas y vi un poco en parte por este recuerdo que tiene de su amiga fallecida y pues lo dicho, hará lo que sea para conseguir que ella realmente conozca al príncipe. Y ya sabemos cómo funciona la historia de la sirenita en el caso de que esta chica, esta sirena, no consiga conquistar al príncipe y no consiga un beso de amor verdadero del príncipe, se convertirá en espuma de mar. Así que una vez que nuestra protagonista se entera de esto, como le coge muchísimo cariño, hará lo posible porque su historia no termine siendo algo trágico. Con esta novela he tenido bastantes altibajos porque por una parte me parecía, como digo, muy original el hecho de que no fuera la protagonista la sirena, sino que fuera esta chica que surge del mar que se parece a su mejor amiga, el hecho de que se pareciera a su mejor amiga y que la protagonista estuviera todo el rato con la mosca detrás de la oreja, a ti como lector te hacía sospechar si realmente había alguna posibilidad de que la chica hubiera sobrevivido, se hubiera convertido en sirena, y en ese sentido la verdad es que yo estaba bastante enganchada porque quería saber qué ocurría. Por otro lado, al mismo tiempo la historia está tan apegada a la historia original que una parte de mí era como, siento como que estoy leyendo lo mismo, siento que no me estás aportando nada nuevo aparte de ese cambio de rol de los personajes. Además también la parte digamos histórica, la parte de contextualización del sitio donde viven también se me hizo muy pesada porque viven en un pueblecito de Dinamarca, creo que es Dinamarca, porque no estoy muy segura de si está ambientado en un pueblo real o no, pero bueno, la ambientación es la ambientación que se asocia con la sirenita, es decir, la de Dinamarca. Entonces la autora se molesta mucho en hablarte de los platos típicos, en hablarte de cómo funciona allí, yo que sé, la pesca, porque es lo más representativo de esa ciudad, de hablarte de cuáles son sus supersticiones, cuáles son sus costumbres, cuál es su cultura. Y por una parte me gustó porque como lector formas parte de esa cultura y te metes más de lleno en el escenario, pero por otra parte a veces se me hacía muy pesado, había veces que sentía que la historia realmente no estaba avanzando porque se estaba centrando demasiado en los sentimientos de la protagonista, en esos sentimientos de contradicción. También se estaba centrando como demasiado en explicarte pues eso, todas las supersticiones, todo el aspecto cultural del libro, y sentía que la trama principal pues no avanzaba, que estaba muy atascada. A eso le juntamos lo que he comentado de que en ocasiones la novela se me hacía demasiado apegada a la trama de la sirenita, pero al final hay como un giro, al final empezamos a descubrir ciertas cosas que hicieron que el libro para mí mejorara bastante. Hay un cambio bastante importante de cara al final que, aunque es verdad que llega un momento en el que te lo esperas, no me disgustó porque es como que tiene un final que era el que tenía que tener. Pero mi parte favorita fueron los últimos capítulos porque ahí sí que ocurre algo que yo no me vi venir, algo que no me esperaba para nada. Digamos que al final este libro es como para explicar el origen de cierto personaje de la sirenita cuyo origen en ningún momento se llega a explorar y no llegamos a saber nunca por qué ese personaje es como es o por qué ese personaje ha llegado a ese punto. Y este libro lo que hace es explorar precisamente ese origen, ese pasado de ese personaje que no os puedo revelar porque sería del todo spoiler, y eso me dejó gratamente sorprendida porque empiezas el libro y vas leyendo el libro pensando que te vas a encontrar una cosa y luego de repente en las últimas páginas hay un giro radical y la historia cambia por completo de tono y de foco, y eso me sorprendió muchísimo. Así que yo diría que en resumen, si os gusta La Sirenita y si os gustan los retelling, le deis una oportunidad a este libro, porque aunque es verdad que empieza bastante flojo y que al principio te sientes como si estuvieras leyendo la historia de La Sirenita pero contada de otra forma, os prometo que el final merece mucho la pena, y yo creo que si en general sois fans de esta historia y sois fans de los retelling, creo que es una novela que se puede disfrutar bastante. Después me leí una de mis mejores lecturas del mes de abril, una de mis mejores lecturas de este año y un libro que yo ya sabía que iba a ser una de mis mejores lecturas porque es relectura. Y os estoy hablando de La sombra del viento, la primera parte de la tetralogía El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. De este libro ya os hablé en mi vídeo de recomendaciones de libros que hablan sobre libros para celebrar el día del libro. ¿Cuánto libro? Que os dejaré por aquí por la i. Y me releí este libro con ese específico propósito porque hacía muchísimos años que lo había leído por
primera vez, no me acordaba de nada y la verdad es que volver a leerlo ha sido un placer porque me ha fascinado lo mismo que el primer día y casi diría que incluso más. Cuando es pequeño, a nuestro protagonista Daniel Sempere, su padre le lleva a un sitio fabuloso que es el cementerio de los libros olvidados. Es un lugar oculto que solamente conocen los bibliófilos y es un sitio donde van a parar todos aquellos libros que, como su propio nombre indica, han sido olvidados. Bien porque la gente ya no se acuerda de ellos, bien porque la gente se ha deshecho de ellos y entonces lo que hacen los guardianes de ese lugar es no solo proteger aquel sitio, sino darle refugio a todos esos libros que han sido como olvidados o rechazados por la sociedad. Cuando Daniel llega allí, su padre le dice que escoja un libro de aquel laberinto y de entre todos los libros el protagonista escogerá al azar uno que se titula La sombra del viento, escrito por Julián Carax. Ese mismo día, esa misma noche, Daniel comienza a leerse el libro, se obsesiona tantísimo que no es capaz de dejar de leer hasta que por fin lo termina de madrugada y a partir de ese momento decidirá que quiere leer absolutamente cualquier cosa que haya publicado Julián Carax porque se ha quedado completamente enamorado de su pluma, de su historia, de sus personajes, de todo y empieza a investigar quién es este autor y a intentar encontrar el resto de libros. ¿Cuál es el problema? Que al parecer Julián Carax es un autor que en su momento no triunfó, que publicó muy pocos libros y del que no quedan apenas ejemplares, con lo cual actualmente es una especie de rara avis y esta obsesión por el autor irá todavía a más cuando descubra que hay alguien que está buscando los últimos ejemplares publicados de Julián Carax y que se está encargando de quemarlos. Este libro es de verdad de lo mejor que he leído no solamente este año, sino de lo mejor que he leído jamás. Ruiz Zafón es uno de los mejores escritores que ha dado España y este libro es un claro ejemplo de ello. Una cosa que me gustó muchísimo es que la obsesión que siente el protagonista Daniel por conocer cualquier cosa acerca de Julián Carax y por conocer cualquier cosa acerca de sus libros y la obsesión que siente en concreto por La sombra del viento hasta el punto de releérselo varias veces y sabérselo casi de memoria es la obsesión que tú como lector sientes por la novela de Zafón. Yo podía sentirme reflejada perfectamente en el personaje de Daniel porque conforme yo iba leyendo el libro iba sintiendo la misma obsesión, no podía parar de leer, necesitaba saber qué estaba ocurriendo, necesitas saber como lector quién es Julián Carax. Cuantas más cosas se van descubriendo acerca de este autor, más incógnitas hay alrededor de su figura, hay una trama de mentiras, de leyendas, no sabes qué es verdad, no sabes quién fue realmente Julián Carax y lo dicho, cuantas más pistas vas obteniendo de este autor, más necesitas saber de él y esa obsesión que siente Daniel por Julián Carax, os prometo que era la misma obsesión que sentía yo mientras estaba leyendo, no solo por el autor, sino por la propia obra de Zafón. La pluma de este autor, su prosa, su manera de describir los lugares, de hacerlo todo increíblemente atmosférico, sus metáforas, sus personajes, es que es todo redondo, es que es un libro que a mí me parece perfecto de principio a fin. La pluma de Zafón me parece preciosa, es un libro que tengo lleno de subrayados porque tiene frases que te quitan el aliento y no tienen por qué ser frases profundas o frases reflexivas, simplemente a veces subrayaba oraciones descriptivas en las que describía la ciudad, el ambiente, la atmósfera, los parques, los libros, porque lo hace con una belleza, lo hace con una delicadeza, lo hace de tal manera que eran frases que necesitaban ser subrayadas, que necesitan ser enmarcadas. El cómo describe la Barcelona de posguerra, el cómo describe una Barcelona que es mágica, que es onírica, que es una Barcelona que parece sacada de una leyenda, hace que te lo creas, hace que una ciudad que desde fuera puede parecer normal y anodina, de repente cobre magia delante de tus ojos. Es una novela de misterio, de thriller, novela negra, porque al final el protagonista se convierte en una especie de investigador que necesita descubrir quién fue realmente Julián Carax. La manera en que el autor mantiene la intriga, la manera en que el autor va dejándote miguitas de pan y va dejándote escenas que parece que no tienen importancia o que parece que no tienen sentido y luego de repente todo hace clic en tu cabeza y todo encaja en su sitio. Los personajes son icónicos. Yo creo que Fermín es el personaje más icónico de este libro. Fermín es el mejor personaje jamás construido. Es un personaje que parece salido de Luces de Bohemia porque habla de una forma, se expresa de una manera, tiene unos pensamientos, no sabría explicarlo, pero estoy segura de que todos los que hayáis leído el libro entenderéis lo que quiero decir con Fermín porque de verdad que es el mejor personaje. En este libro no solamente hablamos de escritura, no solamente hablamos de literatura, no solamente hablamos del amor por los libros, sino que Zafón también hace críticas, en algunos casos bastante veladas, como las críticas hacia el periodismo o las críticas hacia las editoriales, en otros casos bastante más evidentes, como la crítica hacia la guerra, las consecuencias que tuvo la guerra civil para la sociedad, es decir, que
no es solamente un libro para el puro disfrute y ya está, sino que también hay muchísima crítica social dentro de él. Es que no sé qué más deciros, aparte de que os leáis La sombra del viento, porque de verdad que es una maravilla de libro, que es que para mí es un libro redondo en todos los sentidos, y aunque sea la primera parte de una tetralogía, no os preocupéis porque se puede leer de manera independiente, tiene un final completamente cerrado. De todos los libros que he leído, y mira que todos de él me han fascinado, creo que este es su obra magna. Esta tetralogía es lo mejor que ha escrito y es, yo creo, que la que realmente le llevó a la fama. Dadle una oportunidad a Zafón porque de verdad que no os vais a arrepentir. Después de un libro de 5 estrellas viene una desgracia. Viene un libro que yo sabía que no me iba a gustar tanto como los libros anteriores, pero que no sabía que me iba a defraudar a tantísimos niveles como me ha terminado defraudando, y es Una corte de llamas plateadas, que es la cuarta parte de la saga de ACOTAR o la primera parte de la segunda trilogía de ACOTAR. Aunque es una cuarta parte, está protagonizada por Nesta y por Cassian. Nesta es una de las hermanas de Feyre, que es la protagonista de la trilogía principal de ACOTAR, y Cassian es uno de los mejores amigos de Rhysand. Todo el mundo sabe quién es Rhysand, pero bueno, podríamos resumir en que Rhysand es el alto lord de la corte Noche. Porque en este libro, que va de Faes, el mundo de los Faes está dividido en cortes debido a los acontecimientos ocurridos en la trilogía principal. Las dos hermanas de Feyre han terminado con severos traumas y la manera que tienen Nesta de sobrellevar ese trauma y de sobrellevar todas las voces que hay en su cabeza es ahogarse en alcohol y sexo. Llega un punto en el que su hermana Feyre ya no sabe qué hacer para ayudarla, ya no sabe qué hacer para sacarla de esta espiral, así que decide cortarle el grifo porque el dinero que se estaba gastando Nesta era dinero de Feyre y de Rhysand, es decir, de la corte Noche, y le da un ultimátum. Va a empezar a entrenar con Cassian por las mañanas, que es uno de los mejores amigos de Rhysand y que la va a entrenar para que aprenda a pelear, y por la tarde va a trabajar en la biblioteca de la corte Noche. Todo el mundo que ha leído este libro coincide en que es una novela erótica donde los dos protagonistas se pasan con una tensión sexual increíble durante todo el libro. Y efectivamente eso es lo que me encontré. Pero es que es exagerado. Exagerado nivel que no hay ni un solo capítulo, excepto quizás los del final, donde no haya insinuaciones sexuales. De verdad, es horroroso. Pero es que no solo es que las haya entre los dos protagonistas principales, es que hay insinuaciones sexuales de todos los puñeteros personajes. Yo de verdad que llegó un punto en el que estaba hasta las narices porque es que era insoportable. A mí la sensación que me dio mientras leía este libro es que la autora, la Sarah J. Maas, dijo: mira, la trilogía de ACOTAR se considera fantasía juvenil, así que voy a hacer que este libro se considere fantasía adulta de la única manera que sé, metiendo sexo en todas las páginas, porque es que si no, no me lo explico. Pero es que además, si por lo menos las escenas de cama o las escenas que pretenden ser eróticas fueran eróticas, pues digo, bueno, tiene un pase, pero es que ni siquiera lo eran. A mí las escenas de cama me daban risa. Están súper mal escritas, son surrealistas. Esas escenas eróticas tienen más fantasía que todo el libro en sí, me daban vergüenza ajena y llegó un punto en el que directamente me las saltaba, porque eran todo el rato lo mismo, era la misma escena en diferentes escenarios y yo de verdad que estaba harta. Además, el libro fue aburridísimo, no avanzaba, la trama era lenta de narices. Bueno, es que no hay trama, es que el libro es Nesta entrenando por las mañanas y Nesta trabajando en la biblioteca por las tardes y ya está, es que no hay más, es que no hay trama. La autora intenta meterte una trama de fantasía que se saca de la manga, que no tiene ningún fundamento, que a mí la sensación que me daba es que este libro fue escrito simplemente porque la gente quería saber más de Cassian y de Nesta y porque la gente quería salseo. Punto. Porque la trama que hay en este libro no es trama, es inexistente. No hay trama de fantasía. No hay nada en este libro que a mí me recuerde a la trilogía de ACOTAR. Yo a la trilogía de ACOTAR le puse 5 estrellas a cada libro. Hubo uno, creo que fue el segundo, al que le puse 4 o 4,5. Y yo soy muy consciente de que a lo mejor si me leo esa trilogía hoy en día no le pondría 5 estrellas ni de coña. Porque estoy segura de que me comí unas red flag como un camión de gordas. Pero es que yo tengo buenísimos recuerdos de la saga de ACOTAR. Y aquí me he encontrado una novela descafeinada, una novela en la que solamente importa el sexo, una novela donde no hay trama, una novela donde el ritmo es ritmo de tortuga, donde no hay fantasía, donde no hay absolutamente nada de lo que a mí me gustaba de la trilogía principal y me he sentido muy frustrada con este libro. Y ya para ponerle más la puntillita a esta novela, está escrito como el orto, pero no solamente el cómo está escrito, es que la traducción es horrorosa, la traducción es malísima, está traducido literalmente del inglés, está lleno de pronombres, me ponía de los nervios porque había frases como ella le miró a él le miró a ella
ella miró los ojos de él. ¿Qué pasa? No existen posesivos, pero aún así, aunque la traducción sea mala, el libro está fatal escrito, porque hay cosas que con la traducción no puedes arreglar. Y tú puedes leer una mala traducción y ser consciente de que es problema de la traducción y ya está. Pero no, es que este libro no es que esté mal traducido, que también, sino es que está fatal escrito. Y yo sé que la Sarah J. Maas no es Shakespeare, ¿vale? Pero yo no recuerdo haberme sentido así cuando leí los otros libros. Yo no recuerdo fijarme en que estuvieran tan mal escritos. De hecho, yo recuerdo que a mí me gustaba mucho cómo estaba escrito Acotar, por lo que no entiendo este bajón de calidad al respecto de todo, bajón de calidad respecto al estilo, a los personajes, a la trama, al ritmo, todo, o sea, es que todo lo que me gustaba de la trilogía principal, la autora aquí lo ha dilapidado y me ha dado un libro que es, yo lo siento, pero es una mierda. Y ojo, lo de la traducción, para nada estoy culpando al traductor, es en todo caso culpa de la editorial que ha decidido sacar al mercado un libro en estas condiciones. Que sepáis que cuando yo critico una traducción, jamás de los jamases critico ni al traductor ni a la traductora, que a saber bajo qué condiciones habrán tenido que traducir esta soberana mierda. Siempre es culpa de la editorial. Es verdad que el final me gustó mucho, pero no porque el final fuera bueno, sino por el personaje de Nesta. La nota que tiene este libro es por el personaje de Nesta, es por cómo Nesta evoluciona, por cómo Nesta se redime, es por Nesta, básicamente, y por el resto de personajes femeninos que acompañan a Nesta, porque lo que es el resto me pareció horroroso de principio a fin. Después leí El último héroe del Olimpo, que es la última parte de la saga de Percy Jackson. De este libro no puedo contar nada porque sería spoiler, pero he de decir que ha sido el libro que más me ha gustado de todos, porque creo que es el que tiene más chicha, el que tiene más evolución de los personajes, el que tiene una historia más compleja y el que en general tiene pues más sustancia del resto de libros. Ya sabéis que el primer libro me gustó, pero el segundo libro me gustó un poco más, el tercero y el cuarto me parecieron un poco repetir exactamente lo mismo, con la misma fórmula, el mismo mensaje, y la verdad es que iba un poco desencantada con el quinto libro, pero estoy satisfecha. Me gusta cómo ha resuelto el autor la trama, cómo ha resuelto todos los cabos sueltos de la saga. Me gusta mucho esa pelea final y cómo la ha desarrollado. Y aunque Percy Jackson no se va a convertir en una de mis sagas favoritas, simplemente porque creo que no la he cogido en el momento idóneo, creo que es una saga que si hubiera leído hace más años me habría gustado más y la habría disfrutado más, pero actualmente como que se me queda corta. En general estoy contenta con la saga, me he reído, la he disfrutado, me parece una saga bastante entretenida. Y he de decir que lo único que no me gustó de este libro fue el personaje de Annabeth. Yo lo siento, pero no entiendo cómo hay tanta gente a la que le gusta Annabeth, porque a mí es un personaje que me ha resultado repelente a más no poder. Es un personaje que me gustó muchísimo en los dos primeros libros, pero a partir del tercero y del cuarto, cuando empieza a manifestar sentimientos por cierto personaje que todo el mundo sabe quién es, pero que no voy a decir porque no quiero hacer spoiler, se me hizo una chica insoportable, repelente, celosa, tóxica. No me gusta nada cuando los autores tienen a un personaje femenino que es la caña y de repente se enamora y deciden convertirlo en una cosa completamente diferente, y no entiendo cómo a la gente le gusta tanto la pareja que se forma en esta saga. Y de hecho el chico que le gusta a Annabeth me gusta mucho más con la otra chica en discordia que hay en esta saga. Quien quiera entender, entenderá. Lo siento mucho, pero es así. Otro libro que tenía pendiente desde hace bastante tiempo en mi Kindle y que de hecho era uno de los libros que me había propuesto leer para este año y por fin lo hice, es Las 10.000 puertas de Enero de Alex E. Harrow. Enero de Miko tiene un padre que es arqueólogo y que por eso pasa muchísimo tiempo fuera de casa buscando objetos peculiares y objetos raros, valiosos para su benefactor, que es el señor Locke. Mientras su padre está fuera durante tantísimo tiempo, Enero vive en la mansión del señor Locke y este no la priva de ningún tipo de privilegios, la tiene mimada como si fuera su propia hija e incluso de vez en cuando acompaña en los viajes al señor Locke. En uno de esos viajes, Enero tendrá una experiencia que la marcará de por vida, porque se encontrará con una puerta medio derruida en mitad del césped, y cuando pase el umbral de esa puerta por pura curiosidad, se dará cuenta de que al otro lado está el mar, cosa que no puede ser posible, y de que acaba de traspasar la puerta hacia otro mundo. Aunque ella cree que ha tenido una especie de alucinación, a partir de ese momento se obsesionará con las puertas y descubrirá que esa experiencia que tuvo cuando era pequeña no fue para nada una alucinación, sino que en el mundo existen puertas que te llevan a otros mundos o a otros lugares, y Enero descubre que ella puede cruzarlas, que ella puede encontrarlas y que ella puede ser incluso su propia puerta. Con este libro iba con un poco de miedo porque toda la gente que lo había leído decía que era un libro que sí pero que no, había gente a la que no había terminado de gustarle, y entonces yo no iba con grandes expectativas porque no tenía claro que fuera un libro que fuera a gustarme, y yo creo que me ha pasado lo mismo que a la opinión general, que es un libro que sí
pero que no. Es un libro que empieza muy fuerte porque de repente Enero descubre esta puerta y tú como lector quieres saber qué ha pasado, si eso realmente fue una alucinación de ella, si esa puerta realmente te lleva a otro mundo, y tienes ganas de que Enero encuentre más puertas, de que empiece a explorar ese tipo de fantasía, pero no sucede. En las primeras páginas no ocurre nada de eso, simplemente te habla de la vida de Enero en esta mansión, de cómo es su día a día, de cómo es la relación con su padre, porque ella quiere ir con su padre, pero su padre no la deja ir en sus viajes, apenas se ven porque pasan más tiempo fuera buscando estos objetos arqueológicos que con su hija, y básicamente las primeras páginas es explorar eso, el día a día de Enero, la relación con su padre y poco más. Todo comienza a alcanzar un poco más de ritmo cuando Enero encuentra un libro que se llama Las 10.000 puertas, que se supone que es una crónica de un investigador que ha estado investigando estas puertas y que intenta demostrar que esas puertas existen. Y cuando llega ese momento yo estaba en plan, vale, genial, pues ahora Enero se va a ir a investigar esas puertas, va a descubrir las puertas que aparecen mencionadas en el libro y va a hacer algo con ellas, pero no, esa parte de la historia lo que hace es alternar los capítulos de la realidad que está viviendo Enero con capítulos de ese libro. Sinceramente, los capítulos de ese libro me parecieron aburridísimos, no entendía el por qué estaban ahí. Es verdad que al final lo entiendes, al final entiendes por qué la autora necesita ponerte esos capítulos, y cuando entiendes el por qué, la verdad es que esa parte me emocionó muchísimo y me gustó un montón, pero hasta entonces solamente eran capítulos que lo único que lograban era ralentizar más y más y más el ritmo de la novela, y si al tiempo que Enero está leyendo esos capítulos está pasando algo interesante en su vida, como lo que he comentado, está haciendo un esfuerzo por demostrar ella también que las puertas existen o por encontrar las puertas, pues digamos que me habría interesado más porque como que estaría pasando algo, ¿no? Como que habría algún tipo de acción, pero no hay nada de acción, y de hecho no sé cuántas páginas tiene el libro, creo que tiene 300 o una cosa así, 400. En las primeras 250 páginas no pasa nada. Tú como lector estás deseando que la protagonista inicie la acción, se lance a la acción, busque esas puertas, haga algo. Solamente tienes una teoría de cómo funcionan las puertas y cómo eso está afectando a Enero. Ya está, no tienes más. Luego es verdad que a partir de la 250, de la 300, como que ya por fin Enero toma conciencia de lo que tiene que hacer o de lo que no tiene que hacer, y como que ya por fin se lanza a la aventura y dices, vale, genial, por fin te has lanzado a la aventura. Pero es que esa aventura es como que podría haber sido muy interesante, pero la autora consigue hacerlo aburrido. Es como que buscar esas puertas, atravesar esas puertas, buscar esos mundos, suena como algo fascinante, pero yo no conseguía que eso me interesara en el libro porque me estaba aburriendo. Además, según iba leyendo, era como que no sabía qué era lo que pretendía demostrar la autora con ese libro. Quiero decir, cuando tú escribes un libro es porque quieres escribir una historia y porque tienes un objetivo, porque quieres contar algo concreto. Pero yo no sabía qué me estaba intentando contar esta autora, no sabía qué propósito tenía el que estas puertas existieran o el que Enero conociera su existencia. No entendía a dónde me quería llevar la autora, no entendía cuál era la conclusión final. Es verdad que el final me emocionó, el final me gustó bastante, el final no me lo esperaba y me pareció bastante bonito, pero aún así hubo muchas cosas que no terminaron de cuadrarme, y yo creo que lo mejor del libro es cómo está escrito, porque me parece que la autora escribe muy bien, que tiene unas metáforas muy bonitas, que tiene unas descripciones bastante hermosas y todo lo que tú quieras, pero es un libro que para mí le falta algo. No creo que sea un mal libro en absoluto, sino que yo estaba buscando otra cosa. Por suerte, remonté a final de mes y terminé el mes con otra de mis mejores lecturas, con otro 5 estrellas, porque de verdad qué maravilla de libro, y es La casa en el mar más azul de T.J. Klune. Gracias a todas las personas que me dijisteis, Kurenai, léetelo porque te va a encantar, porque efectivamente me lo he leído y me ha encantado. Nuestro protagonista es Linus Baker, que trabaja en el Departamento de Jóvenes Mágicos. Es un departamento que se encarga de controlar a los seres mágicos cuando son jóvenes, para que aprendan a controlar sus poderes, para que no armen ningún estropicio, para que no sean un peligro para sí mismos ni para la sociedad. Y el trabajo concreto de Linus consiste en ir a los orfanatos donde tienen a estos niños para comprobar que el orfanato funciona en perfectas condiciones, que todos los niños están bien cuidados, que tienen todas sus necesidades bien atendidas y que por supuesto ninguno de esos niños supone un peligro ni para sí mismo ni para los demás. Y Linus tiene una vida bastante anodina, bastante normal, en la que simplemente se encarga de revisar orfanatos, de hacer cumplir la legislación a rajatabla y poco más, hasta que un día la altísima dirección le manda un trabajo bastante peculiar, y es que tiene que irse a un orfanato clasificado, es decir, un orfanato del que nadie, excepto la altísima dirección, conoce su existencia, en una islita bucólica y perdida, y controlar que todo allí vaya bien, porque es un orfanato bastante peculiar, ya que digamos que los niños que residen allí son más peligrosos que el resto de niños mágicos, por lo que le mandan allí para que controle que todo está correcto, que todo está bien, y para que le mande a la altísima dirección informes detallados, no solamente de los niños que están allí,
sino también de su director, y para que, bueno, pues de nuevo se asegure de que todo allí va perfecto. Cuando llega allí se da cuenta de que el trabajo es más complicado o es más enrevesado de lo que le habían comentado en principio, de que no todo es lo que parece y de que las reglas o todo lo que ha aprendido hasta ese momento sobre las criaturas mágicas o todo lo que ha aprendido en su trabajo no se puede aplicar a 100% en aquel orfanato, con lo cual Linus tendrá que abrir su mente, tendrá que olvidar e ignorar todo lo que ha aprendido sobre las criaturas mágicas y digamos que aprender de nuevo sobre este mundo. Este libro es una maravilla, este libro es perfecto, este libro te llega al corazón y te lo arranca, ¿vale? O sea, hacía tiempo que yo me disfrutaba tantísimo con una lectura. Es que, qué maravilla. Los personajes son una auténtica delicia. Este libro, aunque sea un libro de fantasía, la fantasía realmente solamente existe en los niños mágicos, en las criaturas que hay en este universo, en las capacidades que tienen estas criaturas. Aquí lo importante son los personajes y madre mía, qué personajes. Los niños del orfanato los adoras a todos, los amas a todos por encima de tus posibilidades. Yo de verdad me ponía súper blandita al ver a los niños interaccionar entre ellos, al ver a los niños acercarse a Linus, al ver cómo evolucionan durante toda la novela. De verdad es que no os podéis imaginar lo mucho que yo adoré a esos pequeños granujas, especialmente a Lucy. No voy a deciros quién es Lucy para que os llevéis la sorpresa cuando os leáis el libro, pero de verdad es que Lucy es el mejor personaje y los que hayáis leído la novela coincidiréis conmigo. La evolución que sufre Linus como personaje es maravillosa. Hay algunas escenas que de verdad son para enmarcarlas enteras, unas reflexiones, unas frases, unos pensamientos, de verdad, es que tengo el libro marcado entero de post-it porque tiene unos momentos tan bonitos y unas reflexiones que se pueden aplicar tantísimo a nuestro día a día como el despreciar a lo desconocido simplemente porque lo desconocemos y como lo desconocemos pensamos que es peligroso, pensamos que es despreciable, el juzgar a los demás por cómo dice la gente que son esas personas en concreto o por la familia de la que vienen o por cualquier circunstancia sin pararnos realmente a conocer a esa persona, a hacer un verdadero esfuerzo por conocer si todo lo que nos han dicho de esa persona o todo lo que en apariencia es esa persona es real. Este libro tiene unas enseñanzas preciosas, es un libro que yo recomiendo leer a todo el mundo, te guste o no te guste la fantasía. Además, T.J. Klune tiene una pluma, de verdad, su forma de escribir es maravillosa. Lo mismo te estás riendo a carcajadas en un párrafo que al siguiente estás con la lágrima por aquí de la escena tan bonita o tan triste que te ha metido así de repente. La forma en que este autor expresa los sentimientos, la forma en la que describe esos sentimientos, la forma en la que describe a los personajes, es que es todo sublime, es que solo puedo decir cosas buenas de este libro. Va a salir o acaba de salir o en breves va a salir otro libro de este autor que tiene una portada similar y es que me lo voy a leer de cabeza porque he quedado tan enamorada de su forma de escribir personajes, de sus reflexiones, de su estilo en general que necesito leerme todo de T.J. Klune. Y hasta aquí mi resumen de lecturas del mes de abril. Contadme qué tal ha sido vuestro mes de abril, si habéis tenido buenas lecturas. Por supuesto, contadme también si conocíais alguno de estos libros, cuál es vuestra opinión, si os ha gustado, si no os han gustado, si alguno de estos libros os llama la atención y os gustaría leerlos en algún momento. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.